Hola, bienvenidos sean a este video, en el que hablaremos acerca de cómo calcular el golpe de ariete. Antes de empezar con un ejemplo, sería bueno conocer qué es el golpe de ariete. Bueno, el golpe de ariete es el incremento de presión o sobrepresión, si lo podemos llamar así, producido por la variación de la velocidad del fluido. Esto puede provocar la ruptura de la tubería. Este es el concepto general que lo manejamos de un golpe de ariete. Pero si hablamos un poco más práctico, podríamos ver cómo funciona en un sistema hidráulico. Por ejemplo, nosotros tenemos este sistema, el cual funciona con una bomba, tiene una tubería de succión, una tubería de impulsión, la cual desemboca todas las aguas en este tanque. Ese sería el ejemplo que vemos en pantalla. De acá podemos denotar de que el caudal va a fluir directamente desde esta parte de la succión y se va a impulsar en esta dirección hasta el tanque. Pero la bomba eventualmente se va a detener. Puede ser de que se detenga porque se apague la bomba o porque una válvula que se encuentra en esta parte de la impulsión se cierre. Al producir eso, va a suceder de que inmediatamente el fluido que se estaba bombeando va a descender. Al descender, se van a provocar unas pequeñas ondas, las cuales van a ir internamente en la tubería. Estas ondas van a ser choques directos en la tubería, que en este caso sería la conexión entre la bomba y la tubería de impulsión. Esto va a provocar una sobrepresión que se está produciendo en esta parte de acá, de nuestra bomba. Es de esa manera que se produce el efecto de golpe de ariete. Es decir, si recapitulamos, el caudal sube, se detiene, vuelve a bajar y produce el choque violento entre el punto de la bomba o la tubería, y de esta manera puede provocar una ruptura. Ahora, como hablamos de golpe de ariete, también hablamos de una presión. Por tanto, esta presión puede ser medida y puede ser calculada. Ahora, veremos un ejemplo de cómo calcular o cómo hallar ese golpe de ariete en un sistema hidráulico. Por ejemplo, utilizaremos este ejemplo que tenemos en pantalla, el cual es similar a la anterior explicación, que es una bomba, una tubería de impulsión y el caudal fluye en este sentido hasta este tanque. Ahora, para calcular el golpe de ariete requerimos algunos datos. Por ejemplo, requerimos el diámetro de la tubería. Ahora, hay que especificar que el diámetro de la tubería debe ser el mismo que sea al diámetro de la impulsión, el que tenemos en esta parte de acá. Ahora, si tuvieran otro sistema, tendría que ser el diámetro en el cual la tubería va a sufrir el golpe de ariete. Lo segundo que debemos conocer es el espesor de la tubería. El espesor de la tubería varía según el diámetro de tubería que ustedes tengan. Este espesor lo pueden ustedes obtener directamente del fabricante de la tubería. Pueden ir a sus catálogos y buscar cuánto equivale el espesor para un cierto diámetro. Ahora también requerimos la velocidad del flujo. Esta velocidad del flujo es la velocidad que va desde la bomba hasta nuestro tanque, es decir, la que va a fluir. Ahora, este valor nos dice que es de 0.55 metros sobre segundo. Esto se halla mediante el cálculo hidráulico al momento de hallar el diámetro de la tubería para un cierto caudal. Luego de eso, requerimos conocer el tipo de fluido del cual estamos hablando. En este caso va a ser agua, pero cabe decir de que no solamente puede ser agua, puede ser cualquier otro fluido. Luego también debemos conocer el material de la tubería. Generalmente el material de la tubería puede ser de algún material metálico, que puede ser acero, fierro fundido o otro, pero en este caso es de PVC. Y este material de PVC solamente sería esta parte de la tubería. Es decir, nos estamos enfocando en el punto donde puede producirse ese golpe de ariete. Estos datos debemos tenerlas. Es muy importante tenerlas, hallarlas al momento de querer calcular este golpe de ariete. Ahora, empecemos. Vamos a empezar calculando la velocidad de propagación de onda. Si al inicio de la explicación yo les indicaba que se producen ondas dentro de la tubería, esas ondas suceden cada cierta velocidad, es decir, son unas velocidades muy elevadas, las cuales debemos conocer. Entonces, partimos de ahí. Necesitamos calcular la velocidad de propagación de las ondas que se van a producir en el choque violento. Para calcular la velocidad de propagación de onda,
debemos obtener algunos datos adicionales, como ser el módulo de elasticidad del material. Este módulo de elasticidad del material lo vamos a llamar con E mayúscula, y esto va a depender del tipo de material de la tubería que ustedes estén instalando. En este caso pueden ver que tengo de PVC, acero y fierro fundido o hierro fundido. Ustedes podrían escoger alguna de estas o directamente podrían buscar en el catálogo de tuberías del cual ustedes estén usando y obtener este módulo de elasticidad. En mi caso, como es un material de PVC, utilizaré esta que ven acá, de 2.8 por 10 elevado a la 8 kilogramos metro cuadrado. Muy importante la unidad. Ahora, podemos bajar un poco y vemos que tenemos el módulo de elasticidad del agua. En este caso, deberíamos tener el módulo de elasticidad del fluido. Nosotros estamos bombeando en este caso agua, así que debemos conocer el fluido que es en este caso agua, que es 2.08 por 10 a la 8 kilogramos metro cuadrado. Entonces ya tenemos esos dos datos adicionales. Con esto podemos calcularlo. Ahora, cabe decir antes de calcular, debemos conocer el diámetro, el espesor de la tubería y la velocidad del flujo en estas unidades. Primero el diámetro en metros, el espesor de la tubería igualmente en unidades de metro, en la velocidad del flujo en metros sobre segundo, para poder hallar de manera adecuada la velocidad de propagación de onda. Ahora, para poder calcularlo, debemos aplicar esta ecuación que ven en pantalla. Esta ecuación está específicamente para unidades en el sistema internacional. Entonces, si ustedes tienen unidades en el sistema inglés, deberían convertirlas antes de poder utilizar esta ecuación. Ahora, observen que de esta ecuación tenemos el K, que era el módulo de elasticidad del fluido, el DI, que sería el diámetro de la tubería, que igualmente lo teníamos, el E, que era el módulo de elasticidad del material, y también el espesor, el cualmente lo teníamos como dato. Todo esto los emplazamos en dicha ecuación, como lo ven en pantalla. Observen que aquí estoy colocando todo en unidades de metro en cuestión del diámetro y el espesor, y los módulos de elasticidad, tanto del material como del agua, se encuentran en kilogramos metro cuadrado. Si ustedes realizan las operaciones correspondientes, van a ver que la velocidad de propagación de onda es de 410.523 metros sobre segundo. Una velocidad algo elevada, la cual es correcta porque la velocidad va a producirse mucho más rápido que lo que el fluido iba. Ahora, a partir de esto, ya podemos hallar la presión por golpe de ariete. Para calcular esta presión, podemos nosotros aplicar esta ecuación que ven en pantalla, la cual la presión de golpe de ariete me va a dar en unidades de metros columna de agua, y depende de tres variables. La primera es este B sub 0, o que la habíamos calculado anteriormente como la velocidad de propagación de onda, que lo tenemos acá. Este BF es la velocidad final o la velocidad antes que se produzca el golpe de ariete. Esa velocidad también lo tenemos como dato. Y luego tenemos G. Este G es la velocidad de la aceleración de la gravedad, que también debemos conocerla. Aquí pueden observar que para aplicar esta ecuación debemos tener las velocidades en metros segundo, la aceleración en metros segundo al cuadrado. Ahora, si nosotros sustituimos esta velocidad de propagación de onda, la velocidad que teníamos como dato y la gravedad, vamos a tener que la presión de golpe de ariete es de 39.96 metros columna de agua. Muy importante esta unidad. Con esto habríamos hallado la presión de golpe de ariete que se produce en este sistema. Pero la pregunta que ustedes se deben estar haciendo es, ¿para qué me sirve en este momento esta presión de golpe de ariete? Ya la he hallado, ahora ¿para qué me puede ser de utilidad? Entonces, veamos para qué es de utilidad. Para eso vamos a hacer un paso extra o dos pasos extras más, que es la presión de diseño. La presión de diseño es encontrar o verificar más que todo si el sistema está correctamente funcionando. Por ejemplo, nosotros teníamos este sistema, que lo veíamos como la parte inicial. El caudal fluía en este sentido y se producía el golpe de ariete en este punto, que era de 39, y con eso ya tenemos una presión extra. Pero debemos considerar una presión estática que se producía en el punto.
La presión estática llegaría a ser la diferencia entre el punto más alto o el punto donde se estaría dejando el caudal y la diferencia donde se va a producir el golpe de ariete, que en este caso sería la salida de la bomba o la tubería que la conecta entre la bomba y la parte de la impulsión. Entonces, en este punto o esta diferencia sería una presión estática, la cual va a depender mucho de cómo el sistema esté trazado, dibujado o funcionando. En este caso lo voy a dejar como 60 metros columna de agua, a modo de cálculo. Supongamos que esa es la diferencia. Ahora, la presión de diseño me dice que es la suma de la presión estática más la presión del golpe de ariete. Es decir, esa presión de 39 que habíamos hallado debería sumarle a la presión estática. Si yo hago esa sumatoria, considerando de que en este caso es un sistema por bombeo y la presión estática llegaría a ser una altura de impulsión, esta presión de diseño es de 99.96 metros columna de agua. Es decir, es una presión exageradamente elevada que se va a producir solamente en este punto entre la tubería y la bomba. Ahora, esta es la presión que deben considerar al momento de diseñar cualquier sistema hidráulico que tenga golpe de ariete. Por ejemplo, de acá podemos ya hacer esta verificación de la presión de soporte de la tubería. Es decir, las tuberías tienen un cierto límite. No soportan presiones muy excesivas, pero debemos considerar cuál va a ser la presión real que puede soportar. En un sistema a gravedad generalmente esto ya se conoce por las diferencias de alturas, pero en este caso, al producirse un golpe de ariete, vemos que la presión es elevada. Entonces, una tubería se dice que puede soportar hasta el 80% de la presión nominal de la tubería. Si ustedes no conocen qué es la presión nominal de la tubería, pueden buscar en el canal un video acerca del CDR o elección del CDR de una tubería. Pero abreviando un poco, la presión nominal de la tubería es la presión que puede soportar una tubería, cualquiera fuera el material. En este caso es PVC. Y supongamos que mi PVC del catálogo que yo ya he sacado soporta una presión de 150 metros columna de agua. Al 80%, la presión máxima que podría soportar mi tubería es de 120 metros columna de agua. Perfecto. Entonces, con esta presión máxima que puede soportar la tubería en este punto, mi presión de diseño debería ser menor a esta presión máxima. En este caso, hago la comparación de 99.96 metros columna de agua menor a 120. Esta sería la verificación final que debería hacerse en este tipo de sistemas con golpe de ariete, porque podemos observar que la presión de diseño va a ser menor a la presión que puede soportar mi tubería. Es decir, la tubería no va a sufrir una ruptura o un colapso. Eso sería la manera de cómo hallar la presión por golpe de ariete y cómo interpretarla al momento de calcular. En el canal tenemos una serie de videos acerca de sistemas a bombeo, las cuales les recomiendo que lo puedan ver, porque esto sería más que todo como un complemento a esos otros videos, las cuales explican muchos conceptos que aquí hemos hablado. Fuera de todo eso, les invito a que puedan visitar nuestra página web, también seguirnos en redes sociales para que puedas realizar mucho más contenido.